es presentado por Tarjeta de Crédito Visa BBVA, la tarjeta que puede hacer lo que otras no. Gelcard, nutre tu movilidad. Y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 16 grados la temperatura actual, 31 la máxima que se espera para hoy en la capital de Chile. ¿Qué pasa en regiones? Veamos un poquito. En Valdivia la máxima será de 22, en Arica 25, en Antofagasta 22. En Puerto Montt, 19 la máxima. En Copiapó, 32 grados la máxima que se espera para hoy. Bueno, ya estamos listos, dispuestos para comenzar el primer café. Como cada mañana nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. Infórmate del alcance de la máxima acreditación de la Universidad Alberto Hurtado y su histórico proyecto formativo. Anda a conversar de calidad a la Feria de Postulación 2017 en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Bueno, pensábamos, ¿no es cierto?, que el tema de hoy, que íbamos a comenzar con la PSU, con los puntajes, con las diferencias que una vez más se dan, ¿verdad?, entre los colegios privados, los públicos subvencionados y los públicos, pero resulta que la presidenta Bachelet dio una entrevista en la radio Sonar y también ese será nuestro tema en el primer café. Estamos con Clarisa Hardy. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy Hola, buen día. Buenos días, que en realidad un buen día después de la tremenda lluvia de ayer. Sí, pero las lluvias son bienvenidas también, ¿ah? ¿Cierto? Eugenio Guzmán, ¿cómo le va? Consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo anda? Perdón, me va a parar, buenos días. ¿Por qué se va a parar? Porque viene un rector. Viene un rector también. Y claro, viene entrando Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, don Gutenberg Martínez? Bien, muy bien, buenos días. Bueno, estaba comentando que la presidenta dio una entrevista esta mañana en la radio Sonar, en el sur, y habló sobre varios temas, no sé, habló sobre el caso Cabal, habló sobre Punta Peuco, los dineros de campaña, el Sename, bueno, en fin. Y no sé cuál de los temas le interesa más, pero por ejemplo, también sobre los precandidatos. Y respecto del caso Cabal, las personas con las que estaba insistieron que no volviera a Santiago. Hubo una mala evaluación cuando estalló el caso, debí volver de inmediato. Hablaré más cuando no sea presidenta, creo que hablar sería interferir. Evidentemente no es un caso neutro emocionalmente, pero la justicia funciona. Son algunas de las frases de la presidenta respecto al caso Cabal, que hay muchos que todavía dicen que es el caso que fue un disparo mortal a su gobierno, ¿no? ¿Algo que decir al respecto? Clarisa. Bueno, habría que escuchar la entrevista. Tenemos solo las viñetas que tú nos has señalado. Que son los Twitter. Sí, lamentablemente no, ninguno de los que estamos acá la escuchó. Me parece bien que la presidenta finalmente se refiera probablemente al hecho más dramático en dos sentidos, ¿no? Políticamente y humanamente. Y me quedo con la frase que tú señalas ahí, referirse a un caso que está ya en la justicia, que ha sido hiperventilado en los medios de comunicación, es más que suficiente.
O sea, ¿qué sentido? Eugenio ¿Desde qué perspectiva Guzmán podría ella referirse al tema? Sobre todo que todavía no hay sentencia, no faltan muchos elementos, o si los hay esos elementos, no sé, aparentemente el proceso ha sido bastante lento, y en esta lógica de buscar aristas, ¿no es cierto? Esto puede ser prácticamente eterno, lo hemos visto en otros casos, así que por lo tanto yo creo que tiene que ser muy hands-off respecto a la situación. ¿Gutenberg? Yo participo de la opinión, sin conocer el contexto de la entrevista. Creo que es prudente que una declaración de ese tipo de la presidenta. Bueno, también se refirió al tema Punta Peuco y posible cierre de Punta Peuco. Ella dijo: cuando tenga algo que anunciarles, lo haré. Es importante generar respecto, ¿no es cierto?, a esto de que puede permitirle a las personas que están enfermos terminales, en fin, de pasar los últimos meses de su vida detenidos en su casa. Es importante generar condiciones similares para las personas respecto a ese tema. También dijo: las familias todavía no pueden dar cierre a su duelo, necesitan saber qué pasó, el arrepentimiento no basta, hay que entregar información de los detenidos desaparecidos. Son algunas de las opiniones de la presidenta sobre este tema, que todavía sigue generando, quedan los ecos, ¿no?, de lo que sucedió la semana pasada. Está también la frase del capellán de La Moneda, el obispo evangélico, que dijo que él propone perdón y olvido. Bueno, justo estamos sentados de nuevo frente a frente acá con Gutenberg, no estaba Eugenio el martes pasado, y esto mismo lo abordamos hace una semana atrás, y sí, muy en la línea, afortunadamente, ¿no?, de lo que ha dicho la presidenta. Una vez más creo que da una lección sobre la prudencia en los comentarios. Dijimos que había sido imprudente, por ejemplo, lo que había iniciado, como lo había manifestado primero el ministro de Justicia y ahora el capellán. Cuando esto está abierto, cuando hay heridas, cuando hay una discusión nacional que mueve tanto como lo que está moviendo este debate, a mí me parece que las palabras de la presidenta expresan la necesaria prudencia para abordar un tema de la complejidad que tiene. Claro. Sí, yo creo que en el tema, como lo hemos conversado, hay líneas generales y después hay casos distintos en su análisis. Creo que lo que dice relación con presos de cualquier categoría que estén en una situación terminal en materia de su vida, creo que ahí debe haber una consideración, a mi juicio, especial en cuanto a cambiar la detención a cumplirlo en un arresto o una detención domiciliaria. Creo que ese es un principio de humanidad que, precisamente para los que creemos en la lógica de la humanidad y en la lógica del respeto de las personas, y en tener un espíritu en el cual se es capaz de demostrar que uno sí cree en los derechos humanos, cree en la humanidad, cree en la virtuosidad de aquello. Ese es un tipo de caso particular, acreditado que es una enfermedad terminal, etcétera. Otra situación, como lo hemos dicho, es la referida a eventuales cambios en materia penal de sus condenas o de indulto para aquellos que están condenados y exponen perdón. Ahí las consideraciones son claramente más exigentes. Primero, sí, yo diría con franqueza, hay que saludar el gesto de quienes piden perdón. Cuando conversábamos de este tipo de temas antes de estos hechos, uno decía, pero ¿cómo puede haber algún tipo de consideración especial respecto a una persona que ni reconoce los hechos en los cuales estuvo involucrado, ni pide perdón, ni colabora? Yo creo que el que se dé estos gestos de pedir perdón, al menos en el mundo cristiano, es algo que nosotros reconocemos como importante. Pero quedan otras dos consideraciones: el reconocer los hechos y el colaborar con la justicia.
Y esos son principios de derecho humanitario, por decirlo de algún modo, que es importante aplicar en este tipo de situaciones. Mira, sí, yo coincido con lo que se ha dicho Eugenio aquí. Guzmán. Ahora, hasta donde entiendo, gran parte uno de los problemas en toda esta discusión pasa por la presunción o la hipótesis de que muchas de estas personas todavía tienen información y en consecuencia no han colaborado con la justicia. Y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, cualquier acto de perdón, digamos, o de pedir perdón, a veces para ese mundo aparece como vacío. Pero entonces uno debería preguntarse, creo yo, qué tanta información pueden tener esas personas. Entonces el tema es materia de prueba, qué información pueden tener y por lo tanto ahí calificar efectivamente si uno puede, ¿no es cierto?, otorgarles alguna medida, entre comillas, alternativa a la reclusión en este caso. Y es lo que no ocurre. Es que sabes que... Y ese es un tema delicado que a mí me parece que está en el trasfondo y en la explicación final de la oposición, más allá de que una idea de venganza, o sea, quiero que esta persona, independientemente si está enferma, termine o no. A ver, esa no es la idea de la venganza, sino que es la idea... No, la idea, digamos, lo que está en discusión es cómo saber separar lo que son los arrepentimientos personales. Lo otro es cuánto fue en la medida en que se pertenecía a una institución. Aquí hay una responsabilidad institucional, son personas, es decir, la omisión de información es una omisión de carácter además institucional y por lo tanto han guardado silencio respecto a lo que fue una decisión institucional, que es distinto además a la aplicación de la justicia, que es lo que están reclamando efectivamente los familiares, particularmente de las víctimas de violación a los derechos humanos. Por eso digo que lo de la presidenta me parece muy prudente, porque es demasiado complejo lo que hay detrás, hay todavía heridas abiertas, hay una realidad que la propia sociedad tal vez no ha terminado por asumir completamente el significado de esto, y esto requiere mucha prudencia en cómo se aborda. Ahora, declaraciones como la del capellán obviamente son escarbar en una herida. Ahora, en esa misma reclamar línea, olvido. Mira, yo en esa misma línea yo creo que hay otro problema que no creo que sea de largo plazo, es de mediano plazo, incluso de corto plazo. Mucho de eso, o sea, cómo se aborda el tema ya de lo ocurrido, ¿no es cierto?, una vez que muchas de estas personas, muchos de ellos probablemente van a fallecer o ya han fallecido. Entonces, ahí hay por eso que te digo que lo que uno tiene que abordar es cómo va a enfrentar el tema de la información. Si es que tú tienes la expectativa que esa información no va a ser de alguna manera detectada o obtenida, bueno, te queda un problema de derechos humanos abierto por mucho tiempo, ¿ya? O sin cerrar, que es más complicado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también hay que pensar el tema a futuro en esa mirada, creo yo. Yo creo que aquí hay principios casi fundantes en la transición chilena respecto a la materia, y que se remiten a esa trilogía de verdad, justicia y reconciliación. Y creo que son tres procesos que van en paralelo, y en los cuales hay que hacer un esfuerzo paralelo en los mismos, por seguir logrando establecer la verdad, porque se logre la justicia en todo lo que corresponde, y a su vez ir construyendo reconciliación. Ahora, hay países que han cerrado el capítulo, como los países europeos, como España, como Portugal, respecto a lo que fueron sus dictaduras, y aplicaron la fórmula del perdón y olvido. Hay países que a través de una consulta democrática, como fue el caso de Uruguay, hicieron un referéndum sobre la materia y en que aplicaron el perdón y el olvido, pero después, en el transcurso de los años, eso es una medida fuertemente discutida hoy día en el Uruguay. Hay distintas formas en que las sociedades han enfrentado el tema. Yo creo que Chile ha tenido un método especial, a partir de la famosa frase de don Patricio de avanzar de la justicia en la medida de lo posible. La medida de lo posible se extiende en el tiempo porque no tiene término el lograr lo que sea lo posible. Pero yo creo que los tres ejes, verdad,
justicia y reconciliación son necesarios. No puede haber venganza, no puede haber impunidad. De lo que se trata es que haya verdad, justicia y reconciliación. Y cuando una persona pide perdón, uno tiene que aplicar el principio de reconciliación, tiene que reconocer eso como un gesto, que no necesariamente va acompañado de medidas legales que mejoren su situación penal, pero implica un acto humano que uno debe reconocer, y es un acto que ayuda en el plano de la reconciliación. Ahora me llama la atención otra de las frases de la presidenta en esta entrevista, bueno, insistiendo que el arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber qué pasó, hay que dar información de los detenidos desaparecidos, y agregó que según su impresión hay presos que dicen estar terminales para conseguir la libertad, y yo me he dado cuenta que no es así. Son algunas de las declaraciones. Claro, pero ahí yo creo que está de más esa frase, porque es una presunción. Ya me entiendes tú, supongo que existe un veredicto por parte de médicos a propósito de lo que decían, creo que Gutenberg, supongo que hay mecanismos para determinar, ¿no es cierto?, quién está terminal o quién es terminal y quién no. Ahora, es legítima la duda cuando un supuesto resultado médico determinó que Pinochet claro, no estaba en condiciones de ser enjuiciado, y a vista y paciencia de toda la población baja del avión, se lo ve entero, sonriente, y eso provoca una desconfianza muy muy grande. Ahora, yo comparto contigo de que en principio tú puedes cautelar en una legislación la mayor rigurosidad, pero no es eso todavía lo que está. Sí, yo creo que la duda puede existir, pero la ciencia médica es capaz de definir situaciones terminales que son casi obvias, por decirlo de algún modo. O sea, a mí me da la impresión de que ese tema es muy fácil de saldar. Además, lo que es terminar y lo que no es terminar. En ese contexto, perdón, pero a mí lo que me parece es que no se cierra, vuelvo a enfatizar el tema de cuánta información esas personas tienen, porque evidentemente tú puedes decir, mire, sabe que más este tema es inzanjable, aquí hay una norma, aquí hay una aplicación, se tiene que cumplir la pena y punto, el indulto aquí no va, etcétera, o no el indulto, ningún otro mecanismo porque son indultables, etcétera, pero tampoco ningún otro mecanismo. Pero ¿qué nos ocurre cuando efectivamente nosotros presumimos que esas personas tenían información cuando efectivamente no las tenían? ¿Ya? Y entonces ahí se produce una suerte de inequidad en términos de que seguimos aplicando una sanción o seguimos aplicando la ley tal cual sin que haya ningún mecanismo para, no es culpar, sino que cambiar una alternativa penal. De nuevo otra alternativa. Ustedes leyeron las cartas que se dieron a conocer de 4 de los de las personas que... Gutenberg, yo creo que las leíste, ¿no? ¿No? Clarisa, tú. Yo le vi algunas de ellas que fueron publicadas, me parecieron muy lejanas a la imagen que yo hubiera tenido. Entiendo que son solo algunas de las que se presentaron privadamente en este acto que hubo. Y debo decir que me parecieron casi una formalidad en donde la subjetividad que uno hubiera esperado contenida del arrepentimiento real del horror causado no estaba. Recuerdo una que dice, pido disculpas si en la labor que tenía por la seguridad pública, en defensa, provoqué algún daño. Como provoqué algún daño, tan documentados, no solo los daños, sino los horrores. Nos da la sensación, la lectura de esas cartas. Ahora, quiero hacer una distinción. Estoy haciendo este juicio diciendo que públicamente lo que importa es que el hecho público de que hayan algunos que admitan arrepentimiento por comisión de estas brutalidades es saludable desde el punto de vista de la sociedad, independientemente que pueden, a mí, en lo personal, después de la lectura, no sonar a arrepentimientos de alguien que dejó de dormir durante 20 años por el horror en el que se vio involucrado. Claro. Adoptar, es decir, emitir veredictos es una de las cosas más difíciles en la sociedad. El ser juez, el tomar decisiones que por lo tanto tienen un resultado importante en las personas que están involucradas,
es una capacidad profesional y humana muy exigente. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando se ha visto enfrentado, pienso en el ámbito universitario, a una falta de un estudiante y hay que tomar algún tipo de determinación o sanción, siente lo difícil que es juzgar. Desde ese punto de vista, para eso existe el Poder Judicial y para eso, por lo tanto, existe lo que se denomina la verdad judicial, que es la que establece en la vida en sociedad qué es lo que efectivamente sucedió. Ahora, juzgar el contenido de cartas, que yo efectivamente no las leí, no tengo capacidad para hacerlo, pero creo que el gesto de pedir perdón es un gesto importante. Ahora, el análisis semántico, el análisis del contenido, es un segundo análisis, pero yo creo que lo que ha pasado le hace bien a la sociedad. Le hace bien porque discutimos un ámbito distinto al que hemos discutido hasta el momento. Y al final de cuentas lo que estamos discutiendo, insisto yo en la casuística respecto a los que tengan enfermedades terminales, hasta dónde la fórmula es una fórmula humanitaria, hasta dónde es una fórmula a su vez justa. Claro, porque por un lado está esa demanda, ¿no?, de los enfermos terminales, y por otro el perdón, porque estas personas que pidieron perdón no están en esa situación, ¿eh? Por ejemplo, Zapata Reyes dice: creo necesario pedir ser perdonado por todos esos dolores y zozobras que produje en el cumplimiento de lo que creí era mi dolor. Hago extensivo... Deber. ¿Qué dije? Dolor. Es que, perdón, dolor, dice, de lo que creí era mi deber. Hago extensivo este ofrecimiento de disculpas a mi esposa, hijos y nietos, que también y sin duda han sufrido muchísimo. Eso es Zapata Reyes. Carlos Herrera, por su parte, pidió ser perdonado por quienes les produje dolores de cabeza y zozobras en los momentos que participé en la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar. Acerca del delito por el cual estoy preso, esto es por el caso Tucapel Jiménez, ¿eh? Dice: en el año 2000 me disculpé con la familia de la víctima, teniendo, Dios mediante, buena acogida. Bueno, son algunas, creo que a esas frases son las que se refiere Clarisa, ¿no? Pedro Ormazábal dijo: es el momento de quebrantar pacíficamente estos cerrojos de hierro que nos tienen cautivos de una dolorosa realidad que nunca quisimos, sin pretenderlo. Somos en tiempos presentes el testimonio vivo del pasado. Bueno, algunas de las frases de las cartas, ¿ah? Pido, dice Pedro Ormazábal, ofrezco disculpas y pido ser perdonado por los dolores que pude haber causado a mis connacionales en el ejercicio de mis funciones policiales mientras estuve en el servicio activo. También más o menos se repiten las frases, ¿ah? de esto de, bueno, yo estaba cumpliendo con mi deber, a mí me pidieron hacer eso y yo lo hice porque creía que era lo esa es una vieja polémica en todo caso, claro, respecto de cuánto, si tú eres parte de un mecanismo. Hannah Arendt tiene un libro extenso a ese respecto, ya, hasta cuándo tú, siendo parte, tu responsabilidad, tú tienes responsabilidad como parte de un sistema de órdenes, de jerarquía, y por otro lado, si es que eso te exculpa, ¿no es cierto?, de cumplir funciones u órdenes que son desde todo punto de vista incorrectas. Yo creo que hay una distinción entre pedir perdón y pedir ser perdonado. ¿En qué sentido? Creo que son dos cosas distintas. No, es que el acto de pedir perdón es un acto personal tuyo en que tú pides que te disculpen respecto a un acto que tú cometiste, sin otra petición. Es un acto, por lo tanto, de fuerte decisión y de exclusiva responsabilidad tuya, no sujeta a un acto recíproco respecto a lo que tú estás diciendo. Desde ese punto de vista, pedir ser perdonado no es lo mismo que pedir perdón.
en lo que escucho de los textos que está leyendo Cecilia respecto a alguna de las notas. Por eso que estos son. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente la diferencia es que si yo pido perdón, estoy reconociendo un hecho personal y estoy diciendo, por favor, perdónenme, admitan mi perdón. Si yo le pido a la otra parte que me perdone, estoy pidiéndole al otro una acción respecto de mí, de que me perdone por lo que yo hice. Entonces a mi juicio son dos expresiones diferentes. ¿Cuál es la más valorada para ti? Pedir perdón en términos personales, digamos. No pedir ser perdonado yo pido perdón por lo que yo hice. Eso y no pedir que me perdonen respecto a hechos que yo cometí en razón de una orden o un deber profesional, según lo que ahí se alega. Por eso que estos casos tienen que ser resueltos a través de principios generales que se aplican al caso particular: verdad, justicia, reconciliación. Pero yo insisto, creo que el analizar, el profundizar en el análisis de lo que significa el perdonar, me parece que es algo adecuado en la sociedad chilena, porque nosotros necesitamos verdad, justicia y reconciliación. Y eso significa que no puede haber ni venganza, ni puede haber al final de cuentas el ser inimputable o irresponsable o impunidad. Clarisa, mira, estoy tratando de digamos, esta cosa genérica a la que nos referimos es distinto a cómo lo viven directamente quienes han sido las víctimas directas e indirectas. Digo, hasta altura indirectas, todos los familiares y deudos de los que fueron víctimas de la violación de los derechos humanos. Yo invitaría así como se han leído las cartas de 4 de estos detenidos y condenados, las cartas de los hijos de muchas de estas víctimas, que son brutales. Es decir, la descripción que hace el hijo Manuel Guerrero, el hijo Manuel Guerrero y el otro, el hijo de Parada, son brutales, hablan de un dolor que han tenido que hacerle frente para no heredarle a sus propios hijos, a los nietos de las víctimas, este dolor y esta posibilidad de vivir en una sociedad más sana. Yo creo que la sociedad tiene que hacerse cargo de eso. Y pensaba, por contraste, cuando tú estableces finalmente como una verdad social, como una verdad colectiva, como ocurrió en Alemania, en donde no hay dos voces respecto de las víctimas del Holocausto, tú puedes tal vez aproximarte con todas las dificultades a la reconciliación. Pero cuando esa verdad no ha sido así asumida todavía en este país, porque hay mucho pendiente de justicia y de verdad, cuando no existe esta verdad de que realmente las víctimas son víctimas, y como decía ayer Carmen Gloria Quintana en una transmisión que hubo por la televisión, ella desde Canadá, diciendo, por favor, no nos hagan vivir esto como si nosotros ahora fuéramos los victimarios. Nos están pidiendo que seamos humanitarios respecto de estos reclusos en circunstancias que todavía hoy estamos siendo víctimas de verdades judiciales que no existen. Los desaparecidos que no sabemos qué pasó, no nos hagan pasar de nuevo por esta situación traumática. Es que tenemos mucho camino todavía por recorrer en esta sociedad. Bueno, hemos estado comentando esto entonces a propósito de las declaraciones esta mañana de la presidenta Bachelet, que ha hablado entre otros temas sobre este asunto, diciendo que el arrepentimiento no basta, las familias necesitan saber la verdad, que respecto a esto de conceder indultos, dijo no tener una opinión todavía definitiva en la materia.
también al eventual cierre de Punta Peuco. Creo que es importante generar condiciones similares para todas las personas. Son algunos de los temas que habló la presidenta esta mañana. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta podemos, no sé, el tema que teníamos pensado era lo de los resultados de la PSU y la educación, en fin, las diferencias entre los resultados de alumnos de colegios privados. Una vez más somos testigos de esta diferencia que se da, ¿no es cierto?, que tiene que ver, entre otras cosas, por los niveles socioeconómicos, ¿no? Bueno, con la tarjeta de crédito Visa BBVA puedes pagar con el celular, canjear lo que quieras en Chile o en el extranjero y mucho más. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos sus beneficios. Y toma Gelicar, único colágeno hidrolizado 100% Fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago, número 1 en ventas. A la vuelta seguimos entonces con Eugenio Guzmán, Gutenberg Martínez y Clarisa Hardy. Amiga, acabo de sacar una tarjeta de crédito. No, ¿sacaste la tarjeta con la que pagas con el celular? ¿Con la que recibes notificaciones de todas tus compras? Esa con la que canjeas tus compras en un solo clic y si se te pierde la puedes bloquear desde el celular. No, esa tarjeta no. Ah, sacaste una tarjeta cualquiera. Si vas a pedir una tarjeta de crédito, que sea la tarjeta Visa BBVA, la única tarjeta que vive en tu celular y que puede hacer lo que otras no. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos los beneficios de Banco BBVA. Si tú estás siempre en el celular, tu tarjeta BBVA también. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en swift.cl. Mi pie se lo dijo a mi rodilla se lo dijo a mi cadera se lo dijo a mi espalda se lo dijo a mi hombro se lo dijo a mi codo se lo dijo a mi mano se lo dijo a mi boca se lo dijo a mi cabeza. Toma Gelicart. Descubre Gelicart, el único colágeno hidrolizado 100% Fortigel, de fabricación alemana y que ayuda a nutrir el cartílago de tus articulaciones. No todos los colágenos hidrolizados son iguales. Gelicart nutre tu movilidad, número 1 en ventas. Las becas de excelencia académica y socioeconómicas permiten que jóvenes con talento puedan acceder a la educación superior. Hoy, 8 de cada 10 estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado estudian una carrera de pregrado gracias al sistema de becas. Bienvenido a Pensar. Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Adscrita a la gratuidad y parte del Sistema Único de Admisión. Para que esto... Estoy pensando en poner un sushi en la playa. ...se convierta en esto. Bienvenidos a Umi Sushi. Yo los voy a atender. Necesitas hechos concretos. Ven a BCI Nace, donde te apoyamos desde el inicio con hechos concretos para que tus buenas ideas vean la luz. Cuenta corriente, financiamiento y asesoría financiera para emprendedores. BCI Nace, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. Los especialistas DuoQC destacan. Estudia en el único instituto profesional acreditado por 7 años y adherido a la gratuidad 2017. Postula en duoc.cl. Chile necesita especialistas. DuoQC los forma. Ya chicos, falta poco para que empiece la venta especial de GMO. Ayúdame con la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz Antojos Nuevos! La venta especial de GMO es una razón más para celebrar en diciembre, porque cuando el año se va, los descuentos llegan. Ven a GMO y obtén un 50% de descuento en tu segundo par de anteojos de sol para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Descuento aplica en unidad de menor valor, válido del 26 de diciembre de 2016 al 2 de enero de 2017. Más información en gmo.cl. Dura mucho más, hasta 10 veces más. Duracell, Duracell. Compra Duracell si tú quieres ahorrar. Duracell, Duracell. No existen mejores pilas que las pilas alcalinas. Dura mucho más, ahorra mucho más.
Duracell, Duracell. Sabemos que cuando piensas en la All New Chevrolet Silverado, piensas en fuerza, capacidad y tecnología al 100%. Pero ahora también vas a pensar en su 0% de interés. Así es, porque aun cuando los beneficios que trae tu Silverado desde siempre son lo suficientemente atractivos, hoy su plan de financiamiento la hace más atractiva que nunca. Solicita tu test drive en Chevrolet.cl o en toda la red Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 18 grados. 18 grados en Santiago. Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de 0 accidentes fatales. Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl, editado para mujeres. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Ahora seguimos en el año. primer café. Toma Gelicar, único colágeno hidrolizado 100% Fortigel de origen alemán que ayuda a nutrir tu cartílago número 1 en ventas. Y con la tarjeta de crédito Visa BBVA puedes pagar con el celular, canjear lo que quieras en Chile o en el extranjero y mucho más. Pídela hoy en bbva.cl y disfruta de todos sus beneficios. Clarisa Hardy, Guten Martínez, Eugenio Guzmán. El tema de los resultados de la PSU es otro de los asuntos que ustedes querían comentar. 44% de alumnos de colegios municipales no alcanzó los 450 puntos. Es decir, la brecha socioeconómica además se mantiene. Hay críticas de los rectores después del resultado de la PSU, en fin. Los emblemáticos que cayeron, se supone por todos los días de paro, como han dicho ellos. Y bueno, la palabra es de ustedes. Clarisa. Bueno, digamos, como comentábamos además en el momento del cafecito. Sí, en la previa. Nada muy distinto de lo que año con año cuando aparece la PSU ha revelado. De que hay una trayectoria educacional que termina siendo medida al final de esa trayectoria de la básica y la media en la PSU. Y por lo tanto la PSU no es sino el reflejo de esta segregación de calidad educacional, entre otras cosas, entre escuelas municipales subvencionadas y las particulares pagadas. Digamos, en ese sentido, sorprende la permanencia y la persistencia de esta brecha, que es doble, no es solo socioeconómica, sino, como muy bien se ha expresado, como preocupación, porque también era histórica, pero se la miraba menos. Hay también una brecha de género, es decir, suelen en casi todas estas pruebas las mujeres tener peor rendimiento en la PSU que los varones, no obstante que las mujeres tienen mejores notas y mejores resultados en los rankings. Sobre todo esto hay que hacer una reflexión y el foco una vez más está puesto qué ocurre al interior de nuestro sistema educacional y qué ocurre dentro del aula que permite peores o mejores resultados. Yo primero llamaría a tener un poquito de paciencia en el sentido que algunas de las iniciativas en curso, los cambios que ha habido sobre todo en la ley que tiene que ver con el magisterio, que es fundamental, el rol de los profesores al interior del aula, recién acaba de ser aprobada, hay que esperar un periodo para que eso dé fruto, hay que ponerle mucho más preocupación
de calidad al sistema público de salud, porque le aparecen más castigadas las escuelas municipales que el resto, no obstante que siempre aparecen algunas muy emblemáticas y muy significativos del porqué de sus logros. Y finalmente, claramente la propia PSU como mecanismo de selección también está en discusión. Hay una discusión de los técnicos de cuán sesgada está construida la prueba. Hay sesgos, por ejemplo, que permiten que se multiplique o se profundice esta diferencia de género. Yo creo que ese yo creo que ese es un punto bastante vital y que muestra una contradicción en algunas políticas del gobierno, una contradicción en las opiniones de algunos rectores. Por ejemplo, hay conciencia que la PSU discrimina socioeconómicamente, como estaba empezando a insinuar Clarisa. Sin embargo, el Estado, el gobierno, fija para los efectos de la gratuidad un puntaje mínimo de la PSU, que tiene que ser 475 puntos. Entonces ahí hay un doble juicio contradictorio. Se dice, la PSU discrimina socioeconómicamente y yo aplico el puntaje mínimo de la PSU de 475 que discrimina socioeconómicamente. Esto es, que disminuye el número de estudiantes de sectores vulnerables que pueden tener acceso a la gratuidad. Segunda contradicción. En la educación pública, un 44% de los alumnos, como se ha dicho, no llegan a los 450 puntos. En la educación subvencionada, el 29% no llega a esto. Y en la educación privada, un 7,53%. En la discusión que hubo, por lo tanto, entre la realidad de los establecimientos públicos y subvencionados, tenemos una diferencia que es relevante. Por lo cual uno tiene que decir qué estamos haciendo efectivamente para mejorar la calidad de la educación pública, que pierde en esta prueba que socioeconómicamente discrimina frente a los subvencionados y pierde con largueza frente a los privados. Y tercera, yo diría, contradicción, que la hemos dicho aquí en el programa más de una vez. El gráfico de lo que se gasta en la educación inicial de 0 a 6 años, que es donde nacen las diferencias, y en la educación básica, no tiene nada que ver con la proporción de gastos que hacemos en educación superior. Por lo tanto, al mantener un presupuesto desequilibrado en contra de los niños y a favor de los jóvenes más adultos, lo que está significando aquello es que mantenemos la brecha de diferencia en el tiempo. Por tanto, yo aquí observo tres contradicciones. Aquí hay un problema de contradicción de usar la PSU, criticarla por su discriminación socioeconómica, sin embargo usarla para el sistema de admisión y para entrar a la gratuidad. Contradicción. Hay una contradicción en términos de la calidad de la educación pública y hay una contradicción en términos de los presupuestos que tienen que ser privilegiados en relación a la educación inicial. O sea, contradicciones de la reforma educacional que no ni siquiera se puede pensar a futuro, digamos, que vayan a tener efecto estas políticas. Algún efecto tendrán, pero en la magnitud que se requiere para que tengan un efecto real, yo creo que no se está cumpliendo. Sí, déjame agregar un poco un par de puntos a lo que se ha mencionado. Lo primero es que hay que preguntarse por qué se produce estos efectos que tiene la PSU y yo tengo la impresión de que el diseño de la PSU, que de hecho se suponía que era una prueba transitoria, ya después se iba a generar otra, al final no sé en qué quedó eso, habría que preguntarle a las autoridades correspondientes, al regulador y a los legisladores. Finalmente su diseño parece que no conociera lo que ocurre en el país en términos generales de cómo se producen, cómo está de alguna manera, cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el aula, menciona Clarisa, o las diferencias socioeconómicas, etcétera. Por lo tanto es lo mismo que si yo te apruebo te pongo un test de esfuerzo, pero basado en, digamos, un atleta profesional y tú no eres atleta profesional, obviamente te va a ir mal. Lo segundo tiene que ver que, bueno, ¿qué hacen aquellos colegios que son exitosos? Porque efectivamente los colegios particulares ya son mucho más exitosos.
¿ya? No todos los colegios particulares en su distribución son colegios de la élite tradicional, sino que hay de todo, hay una gran gama de colegios de clase media y que lo están haciendo bien, pero habría que preguntarse qué están haciendo bien. Obviamente asumiendo de que esos niños no son distintos del resto, porque si asumimos que esos niños están distintos del resto no podemos hacer nada. Estamos asumiendo que se distribuyen su inteligencia, sus habilidades de manera semejante. Entonces habría que preguntarse cómo lo hacen y qué lo han hecho. Colegios bicentenarios, por ejemplo, hay 9 colegios bicentenarios que están dentro de los promedios más altos, ¿ya? Entonces, bueno, habría que preguntarse qué lo han hecho. Del Instituto Nacional hay algo que podemos aprender y en ese sentido, ¿no es cierto?, es eso lo que tenemos que empezar a, comillas, exportar, difundir, etcétera, etcétera. En tercer lugar, yo creo que acá también hay un tema que guarda relación con, y ya se ha dicho por lo demás, con el funcionamiento mismo del sistema municipal, que hablaríamos que es el más de carácter más cercano a la función estatal, descentralizada pero estatal. Y yo creo que si nosotros tenemos estos resultados, y no es primera vez, la Clarisa lo decía, todos los años estamos discutiendo esto, ¿no es cierto? Todos los años la misma cuestión. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo yo tengo mecanismos preventivos para saber cómo van esos jóvenes? Si finalmente el problema entre el municipio y profesores simplemente los salarios y todos los años lo mismo y hay huelga y no sé qué cosa y no sé cuánto, evidentemente no vamos a resolver nunca el problema. Nosotros deberíamos, el municipio debería hacerse cargo, bueno, ¿en qué está la marcha de esos jóvenes en esos colegios? Y en cuarto lugar, yo creo que hay una cosa, que es una cuestión de contexto, tampoco podemos tener la ilusión, ¿ya? Eso sería ingenuo, de que todos los alumnos van a sacar 700 puntos. Eso no se va a dar por normalidad. Lo que estamos diciendo es cómo hacemos un mecanismo, ¿no es cierto?, que realmente califique a esos jóvenes, que aunque estén en la mitad más bajo de puntaje, estén calificados para entrar a un sistema educacional que les permita habilitar para futuras profesiones. Yo, Clarisa Jardín. Sí, para poner las cosas en contexto, yo no soy especialista y he estado leyendo de lo que opinan y la evidencia que tienen de muchos estudios. Hay una cosa bien interesante. Cuando tú controlas los resultados de los estudiantes de estos 3 tipos de colegios, municipales, subvencionados y particulares pagados, cuando controlas por nivel socioeconómico las distancias de los estudiantes, las distancias se reducen. Por lo tanto, la explicación está menos en cuál de estos 3 tipos te educas que en qué hogar, de tu hogar de proveniencia. ¿Eso qué significa? Que el esfuerzo que el sistema público tiene que hacer en los colegios en donde están los alumnos más desfavorecidos es mucho más, porque tienes que reparar un daño inicial. Menor cultura en los hogares, no hay lecturas suficientes, no hay acceso al tipo de información los propios padres. O los propios padres ni siquiera se preocupan de sus hijos. Y por lo tanto, ese esfuerzo, por eso lo interesante de estos resultados es que pone el foco allí donde hoy en día la reforma educacional, que debe ser la parte más invisible de ella, pero que sé que está ocurriendo, debiera estar, que es lo que ocurre en el aula. Lo que ocurre una vez que tú estás dentro de la comunidad escolar, en el vínculo de la comunidad, que significan los propios estudiantes, el equipo docente y las propias familias. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de reflexión muy importante y reparar este daño de origen. Pero quiero agregar algo más respecto a lo que dijo Gutenberg. En teoría, uno podría decir, preocupémonos más de estos problemas iniciales, porque eso le marca la trayectoria al joven que va a salir de la educación media y va a entrar después a la educación superior. El problema es que ya hay chicos que hicieron este recorrido, Gutenberg, que ya tuvieron este golpe por discriminación, y tú no les puedes decir, mira, vamos a postergar tu futuro porque me voy a preocupar de la educación inicial, de la educación básica, la media y después de la terciaria. Hoy en día tienes que hacer ambos esfuerzos, y yo creo que esa es la complejidad de la reforma educacional, y por eso el énfasis que ahora hay de preocuparse de la educación terciaria no universitaria, de la técnico profesional, de los institutos profesionales, etcétera, me parece que es una salida a la que hay que darle cada vez mayor importancia. A mí lo que me sucede y lo que me revela un poco es que
un joven que tuvo una educación en su niñez de mala calidad, en educación básica de mala calidad y en media de relativa calidad, y que no tuvo culpa en aquello, no es un problema de su responsabilidad, no es un problema de sus capacidades, sino que es un problema del sistema. El Estado juzga, o muchos juzgan a la PSU como que discrimina a estos jóvenes, pero después el mismo Estado los discrimina para los efectos de la gratuidad, porque les aplica el porcentaje mínimo. Lo que decía, ahí hay un tema de justicia, y que para mí es un valor súper relevante y que me revela. Segundo lugar, una cosa que no es políticamente correcta, pero aquí también hay un enjuiciamiento a las equivocadas políticas del movimiento estudiantil. Cuando uno es dirigente de un movimiento social, tiene responsabilidades, tiene una primera responsabilidad que es representar a los propios, que es ejercer las reivindicaciones legítimas sobre aquello para obtener, digamos, las mejoras o los cambios que se buscan. Pero acá se está haciendo evidente que el movimiento estudiantil o la dirigencia del movimiento estudiantil, que genera meses de toma, que genera huelgas ininterrumpidas, que al final de cuentas no se preocupa de los propios, está generándole un daño a los propios. Y ahí está lo que sale hoy día reproducido en la prensa, como aquellos liceos, colegios, lo que es mi liceo, el liceo de aplicación, del cual me siento muy orgulloso de su pasado, tienen el problema de que los días de clases que pierden por las tomas indiscriminadas, que ya al final nadie se da cuenta ni nadie le da mayor importancia, se traduce en menor estudio, en menor calificación y en menor rendimiento al final, y que por lo tanto daña a los propios medios, a los propios miembros del movimiento estudiantil. El ser dirigente de un movimiento social implica responsabilidad en la conducción, y yo creo que este es un tema de cuestionamiento de nuestro movimiento estudiantil que responsablemente también hay que hacerlo presente. Eugenio, ¿algo más que No, yo estoy de acuerdo con eso, y sobre todo con respecto a los énfasis. Yo estoy de acuerdo con la Clarisa que hay un problema intergeneracional en el sentido de decir, bueno, tengo un stock de personas que tienen un problema producto de precisamente de las condiciones en las cuales, o la falta de recursos que hemos entregado a aquellos que probablemente se van a encontrar en la misma condición en 10, 15 años más. Y estoy de acuerdo que uno tiene que combinar, pero al momento, pero si uno lo mira desde un punto de vista, ¿quién es más vulnerable? Aquel que en algún momento yo puedo intervenir, o en dónde es más conveniente, para ponerlo en esos términos, invertir recursos, allí donde voy a poder producir cambios, o allí donde ya los cambios van a requerir ya el esfuerzo individual. Y en ese sentido me hace pensar de que uno debería optar más por aquellos que están iniciando la educación, pero precisamente no volver a cometer con posterioridad el mismo problema. Ahora, respecto de la dirigencia estudiantil, yo creo que hay bastante evidencia de que esos colegios, yo no sé la cifra, pero el número de días que han estado en paro muchos de esos colegios, pero no solamente por la dirigencia estudiantil, también por los profesores, bueno, acumulan días que evidentemente no se recupera. El tiempo nunca se ha recuperado, es imposible recuperar. Y obviamente probablemente explica en gran medida eso. Ojalá con la misma pasión con que estamos conversando estas materias y que fuera adoptada en las propias comunidades escolares, se tomará también un tema que estamos dejando pasar colado, que es el tema del sesgo de género en la educación. Lo que la evidencia muestra no es que haya una discriminación arbitraria, conscientemente, deliberadamente buscada, sino que hay un sesgo cultural que hace que el profesor o la profesora en el aula le habla distinto a los niños y niñas respecto a sus materias. En matemática se le habla, hay estudios en que la forma en que se organiza la educación dentro del aula, cuando se enseña matemática le habla a los niños, y cuando se pasan materias que tienen que ver más con lenguaje y lectura, se le habla a las niñas, y esto se está reflejando en los resultados.
En las pruebas de lectura y comprensión lectora, las mujeres tienen un leve puntaje mayor que los varones, y en el de matemáticas no. Significa que tenemos que cambiar prácticas culturales en cómo nos relacionamos con los niños y niñas, con capacidades equivalentes, intereses comparables. Esto se está viendo también en la discusión que hay sobre las mujeres que ingresan a la educación superior, ingresan en menor cantidad de carreras científicas y en mucho más cantidad de carreras humanistas. En eso hay experiencias internacionales que se pueden seguir. Todo esto es parte de una discusión que tenemos que adoptar. Ahora, yo no sé si esos sesgos también están compartidos desde el hogar, por una parte, o están compartidos, son sesgos de autoselección de los individuos, o sea, que son efectos difíciles de identificar, porque hay estudios internacionales sobre la materia que explican la situación y que también proponen medidas de solución respecto a las metodologías de enseñanza. Hay en eso avances importantes que se podrían traer, digamos, a implementar en el país, porque no vamos a descubrir la pólvora, digamos, sobre la materia, un fenómeno que también se ha producido en otros lugares. Sí, pero también existen sesgos de autoselección, también eso es lo importante, porque si no uno se pasa de raya y empieza a decir, bueno, aquí tienen que generamos cuota, entonces tiene que tanto ingeniero, tanta ingeniero. No diferenciar dentro del aula los niños y las niñas como si fueran cerebros distintos. Por supuesto, estoy de acuerdo, aunque ojo, hay también evidencia que muestra que son cerebros distintos y eso es una gran ventaja. Perdón, hay cerebros distintos entre todos los que estamos sentados acá. Estamos hablando de las potenciales capacidades de aprendizaje de un niño y una niña. Curiosamente hay estudios de mujeres bien interesantes respecto de las características de cerebro femenino, respecto de cómo sería la política con cerebros femeninos respecto de cómo es con cerebros masculinos. Un rector de una universidad prestigiosa norteamericana tuvo que presentar su renuncia por comentarios muy similares al tuyo, Eugenio. Al contrario, no estás entendiendo el punto. Lo que le pasó a Larry Summers fue otra cosa. Respecto a que habló de los puntajes, estoy refiriendo a que precisamente estudios de género muy interesantes, hay reclamos como, de hecho, de grandes autoras feministas respecto a lo que ha significado una política de la agresividad hecha por machos respecto a una política de la no agresividad hecha por hembras, ¿ya? O sea, por mujeres. Entonces, obvio, desde ese punto de vista, o sea, tú te podrías preguntar, ¿hasta qué punto lo que tenemos hoy en día, este mundo masculinizado, es muy distinto con un mundo feminizado? Pero eso, a eso me estoy refiriendo. Pero eso es un tema cultural, de nuevo. Bueno, es que es un problema de patrones de conducta que se repiten y terminan por generar sesgos. Pero por eso, pero unos quedan aplacados y otros no. Entonces nos preguntamos hasta qué punto la base biológica de esto es distinta. Obvio, hay bastante evidencia al respecto. Pero a lo que voy es que finalmente, bueno, y afortunadamente no podemos decirlo, ya es que de ahí al paso lo que uno tiene que tener cuidado de saber exactamente dónde hay que los sesgos, qué sesgos tenemos que eliminar, qué autoselección es admisible, que no está muy claro, y tercer lugar, que eso no se en qué política lo traducimos. Porque vamos a tener políticas de cuota, tantos ingenieros, tantas ingenieras, tantos médicos, tantos médicos, tantos abogados, tantas abogadas, etcétera. Eso me parece. Estaba leyendo acá esto de los perfiles de los mejores particulares subvencionados y municipales del país, y hay un establecimiento que se llama el Cambridge College, y el rector Álvaro Valenzuela, entre las razones de su éxito, dice: al ser un colegio académico no ingresa todo tipo de alumnos al colegio, tampoco niños con necesidades especiales. Bueno, hay selecciones. Es decir, si el resultado es el resultado de descremar, como se dice, yo selecciono los potencialmente mejores, le levanto el prestigio a mi colegio y destruyo la comunidad que me rodea. Esto es bárbaro como expresión. Ahora, pero por ejemplo el colegio bicentenario, que tiene bajas tasas de, ¿cómo se llama?, de selección. De selección. O sea, al contrario. Y que pueden generar buenos resultados. Por eso digo que lo que él dice es, francamente, lo que está diciendo, probarlo. Yo selecciono los mejores y por eso tengo buenos resultados. No, y lo que es que no entran alumnos con necesidades especiales. Es una discriminación atroz. Oye, y además hay otro problema más de fondo, Eugenio, que cuando tú tienes, por ejemplo, cuando tú estás hablando del 1%, del 2%, o sea, 2 centésimas,
que son los grandes puntajes, evidentemente con esos alumnos no van a tener ningún problema porque estudian solo, podrían haber estudiado solo en su casa. El problema tú lo tienes cuando la gran masa, que está más o menos en términos de la curva, en torno a los 500 puntos, ¿ya? Esos jóvenes, a propósito de la PSU, de lo que mide la PSU, llegan a la universidad y prácticamente las universidades tienen que ser propedéuticos. Bueno, de hecho es lo que se ha instalado en buena parte de las universidades que ingresan a la gratuidad, es poder generar este espacio de nivelación. Ahora, lo lógico es que ese espacio se resuelva antes de llegar. Obvio, pero tienes que combinar en la transición, reparar el daño que ya el sistema provocó y luego generar una pero tienes que empezar preventivamente que eso no ocurra, y eso obvio, va a tomar porque si no, muchos no vas años. a cortar nunca el ciclo. Si tú no lo rompes ahora, no se va a cortar nunca el ciclo. Pero por también una parte, tienes que abordar las discriminaciones por producidas. otra parte, yo vuelvo en el valor justicia, es decir, si yo, universidad pública, priorizo los puntajes altos de la PSU, estoy discriminando y estoy aceptando que estoy descremando lo mejor de los que egresan para mi universidad y dejando a los otros a merced del ambiente. Ahora, entonces ahí es donde yo encuentro que hay estas suertes de contradicciones que se dan en el sistema y en que no hay una discusión en que propiamente esté el bien común por delante, sino que lo que se discute más son los intereses de los que están en el ámbito de la educación. Los intereses de las privadas, los intereses de las públicas, los de las tradicionales, de las estatales, de los colegios de los distintos sectores, y lo que falta a mi juicio es una mirada de bien común, que sea más ecuánime, que haga políticas públicas más equilibradas, que no polarice los fondos entre la educación superior y la inicial, sino que establezca un equilibrio entre aquellos, porque hay razones para uno y para otro. Me parece que el valor justicia en todo este tema es una reflexión necesaria. Bueno, Gutenberg Martínez, muchísimas gracias. Eugenio Guzmán también. Clarisa Hardy, hasta la próxima. Y si no los veo, feliz año. Feliz año. Ya, gracias por participar. Chau, chau.